Para entender y dominar el mundo de las finanzas en un instante. En Primera Emisión en Punto, te damos consejos prácticos para que tu dinero rinda más. Para ahorrar, invertir y planificar como un experto. Sin complicaciones. Donde cada consejo cuenta. Bueno, ya está aquí con nosotros nuestro especialista, el buen Fernando Miramontes, para hablar de las inversiones. ¿Se pueden hacer inversiones cuando no tienes mucho flujo de efectivo? Porque de pronto está como que la dinámica, mi estimado, pero antes que otra cosa, buenos días. Buenos días. Uno muy acelerado. Ahora sí, retomando el tema de inversiones, ¿se puede invertir cuando uno piensa, pues apenas tengo para lo necesario, ¿cómo voy a invertir? Claro, mira, de que se puede, se puede. De que es recomendable, quizá no necesariamente, porque acuérdate que hablamos hace un tiempo de las diferentes fases, diría yo, que tendría que pasar uno para hacer las cosas un poquito con más orden. Es decir, si apenas estoy juntando un dinerito, lo mejor es que este dinerito no le llame inversión, le llame ahorro. ¿Por qué? Porque tengo que tener algo debajo del colchón para la emergencia, para aquellos momentos en donde las vacas flacas, etcétera, etcétera. Ya que tengo eso, digamos un colchoncito que me puede ayudar a solventar algunas situaciones, ya me puedo pasar a otra cosa, a otro nivel, que es inversiones. Ya tengo guardaditos, ya tengo suficiente para, si me quedo sin trabajo, puedo resistir unos meses. Bueno, ok, entonces el sobrante siguiente es para inversiones. Entonces, ¿se puede? Sí se puede, no es recomendable, vamos a ahorrar poquito, después nos vamos a invertir. Ahora, inversión, uno piensa que tiene que ser mucho dinero. Habitualmente no puede no ser tanto. Sobre todo, digo, te pregunto porque vemos mucho en redes sociales, Samantha, no me dejas mentir, que de pronto dicen algunos expertos, ¿no? Gurús o gente que sí está capacitada, te recomiendan, oye, pues puedes poner acciones, comprar acciones de tal o cual empresa, puedes invertir 150 pesos y te puede redituar y te puede hacer y ta. Es correcto, no necesitas mucho dinero para invertir, puedes invertir 100 pesitos al mes. De hecho, una vez que ya entraste a esa otra etapa que se llama inversión, ya que tienes un ahorro, ya que tienes guardado el dinero, ¿cuál es la diferencia o por qué lo diferencio yo? El ahorro no lo estás poniendo en riesgo, el ahorro lo estás guardando únicamente para alguna situación importante. Cuando hablas de inversión, ya hablas de un riesgo, no hay inversión sin riesgo. Entonces, el ahorro lo guardas esperando no perder nada al respecto, no estás jugando con ese dinero. La inversión sí, y entonces puedes decir, bueno, voy a guardar de lo que estoy ganando, voy a guardar 150 pesitos a la semana, voy a guardar 1,500 pesos al mes, lo que sea, puedo ir juntando ese dinero o invirtiendo ese dinero. Sí se puede invertir en montos pequeños. Lo importante es saber, o más bien gastar o invertir o ahorrar, pero de manera consciente, no por corriente, no por costumbre, no por pues por generaciones, o por recomendación. O por ocurrencia, es decir, no, hay que tener un plan, ¿no? Y conocimiento, porque la palabra esta inversión se usa de forma tan ligera que uno piensa que, bueno, voy a comprar un carro porque voy a invertir en el carro. Pues no es cierto, nunca estás invirtiendo en la compra de un activo como un carro, porque inmediatamente al sacarlo de la agencia el carro se deprecia. Entonces la gente se acostumbra a pensar o a hablar de ciertas maneras y le llama inversión a una serie de cosas que no necesariamente son inversión. Una inversión es aquello, un activo que tiene un riesgo, va a tener un riesgo, pero que te va a generar algún tipo de rendimiento. Un automóvil no te genera un tipo de rendimiento a menos que, y esto obviamente un paréntesis importante, este carro no es para mí, este carro lo voy a poner a trabajar. Entonces tienes un activo, sí se va a depreciar, pero con lo que te está generando, porque lo pusiste a trabajar en alguna plataforma, se puede convertir entonces en una inversión. Correcto. Fernando, preguntarte en ese sentido, ¿es habitual que el mexicano invierta? Pues no, habitual no. Hace rato que no veo yo las cifras que corresponden a los mexicanos y su nivel de bancarización, qué tanto porcentaje de la población tiene acceso a un banco. Desde hace mucho tiempo las cifras no son muy buenas, es decir, muy poca gente tiene acceso a los bancos. Pues estamos hablando de la población en general. Tú tienes acceso al banco, yo tengo acceso al banco, pero cuando hablas ya de la población general, ya no son tantos. Hace 10 años, 15 años, cuando yo veía estas cifras de manera un poquito más cercana, el porcentaje era gigante de aquellas personas que no tienen acceso al banco. Ha habido un movimiento del banco o del gobierno desde hace muchos años, desde Fox, me acuerdo del Fox, por eso creó las SOFIPOS y por eso creó un montón de
entidades un poquito extrañas, digamos nuevas en aquel momento, porque quería mandar los bancos o que lo financiero llegara a cualquier esquina del país. A lo largo del tiempo sí ha cambiado ese porcentaje. Ahora cada vez más personas están bancarizadas, cada vez más personas tienen acceso a bancos. Que de estas personas puedan invertir, ya estamos hablando de otra cosa. Acuérdate que la población de México es bien particular. Habemos mucha gente pobre, habemos muy poquitos ricos. Hablar de México, del mexicano como una sola persona, como una unidad, lo vuelve un poquito complicado. Yo creo que podría separar a aquellas personas que, dado a lo que se dedican, ya tienen un poquito de estabilidad económica versus aquellas que todavía están apenas viviendo cheque o que no están llegando a final de mes. Lo peor que podemos hacer con el dinero es no moverlo, es tenerlo, digamos, en el cochinito o en el colchón, ¿no? Después del ahorro. El ahorro, acuérdate, sí es bueno no moverlo. Bueno. Claro, no es súper bueno en el sentido que si lo tienes ahí y no lo estás moviendo, también estás perdiendo valor. Acuérdate, hablamos en algún momento de precios. Existe esta cosa, este fenómeno que se llama la inflación. Tú guardas 100 pesos, al final del año tienes menos que 100 pesos. No es que el dinero sea chiquito, pero lo que te va a alcanzar a cubrir ese dinero va a ser menos. Entonces, tenerlo debajo del colchón sí tiene ese fenómeno, se logra depreciar, pero también tenerlo bajo el colchón y no moverlo también es bueno. En lo que te estaba hablando hace ratito, es una para una contingencia, ¿no? Es una contingencia. Yo necesito guardar, hay muchos tipos de recomendaciones, pero la que más me gusta a mí es, yo debería tener 3 a 6 meses de gastos debajo del colchón, por si un día me quedo sin trabajo, un día me quedo sin empleo, poder cubrir eso. Ahora, dime, ¿quién tiene 6 meses de gastos debajo del colchón? Sí, porque quien nos está escuchando dice, ay, pues ustedes que dan de ganar. No, o sea, ese es el ideal, no quiere decir que sea el común denominador. Y eso que hablas es bien importante. Uno cree, o unas personas creen que, bueno, nosotros que porque no sé, no, porque también tenemos diferente nivel de gastos. A lo mejor una persona voy a inventar, gana 4,000 pesos y entonces él tener 4,000 pesos ahorrados es más fácil que para mí, que a lo mejor gano, no sé, 40,000 pesos, tendría que tener 40,000 pesos ahorrados. Entonces también es relativo a lo que uno gana. Cuando uno también empieza a ganar, empieza a gastar más, el nivel de gastos es diferente. La conciencia financiera es lo que estamos tratando de despertar aquí para cualquier nivel de persona. Gane lo que gane, gaste lo que gaste, o inclusive los chamacos que apenas están trabajando, los primeros ingresos, si tienen una cultura financiera, un despertar, una conciencia, pues les va a ir mejor, ¿no? Mucho, de hecho mucho, pero mucho, voy a hacer mucho énfasis en mucho, porque les va a ir mucho mejor, porque hay una clave en las finanzas, que es el tiempo es el factor más importante. Entonces, si tú por alguna razón del destino empezaste a ahorrar, aunque sea poquito, pero a los 18 años, te va a ir mucho, pero 1000 veces mucho más mejor, valga la expresión, que si empiezas a ahorrar o invertir a los 50 años. Cuando empiezas a invertir a los 50 años, tienes quizá 10, 15 años de vida productiva, porque a los 70 ya te vas a retirar. Ese tiempo, esos 20 añitos, no van a ser lo mismo que aquella persona que empezó a ahorrar invertir a los 20 años. Pero Fernando Miramontes, ya tengo yo un ahorro, tengo ahí 20, 30, 40, 50, ¿dónde lo debo invertir? Porque están que si las cajas populares, que si en exacto, que si en CETES, que si compro oro, que si compro dólares, que si compro euros, que si una casa, ¿dónde es lo recomendable? Digo, sé que cada caso es distinto, ¿no? Pero dependiendo del monto y también los ingresos, creo yo, ¿no? De lo que tienes ahorrado. Es correcto. La verdad, la pregunta no puede ser una respuesta de, inviértela aquí, métela aquí, porque depende de un montón de factores y hay un montón de opciones. Incluso para nosotros que vivimos en este rinconcito del mundo, que no tenemos acceso a todos los paquetes y a todas las opciones que hay alrededor del mundo, pero inclusive para nosotros que vivimos aquí hay un montón de opciones. Esto se vuelve bien difícil, la verdad es que se vuelve bien complicado. Ya tengo este dinero, ya tengo mis ahorros bien guardaditos, ya tengo mis contingencias, ahora estoy empezando a generar dinero, me está sobrando dinero, quiero ahorrar, ¿dónde lo pongo? Es una pregunta bien compleja, porque hay un montón de opciones, y hay un montón de opciones buenas, y hay un montón de opciones no tan buenas, y hay un montón de opciones que ni siquiera son inversión, que son fraudes, que son cosas chistositas, que son cosas extrañas. Entonces habría que darle mucho más contexto a esto que me estás preguntando para poder entonces determinar
ya tengo un poquito más de dinero donde invierto. Ahora, todo tiene un riesgo, incluso las buenas, entre comillas, que te estoy diciendo, van a tener un riesgo. Las malas, a veces te las estoy nombrando como malas, no porque sean malas en sí, sino porque a lo mejor tienen demasiado riesgo, claro. Pero esas son dos categorías en donde, bueno, varía su riesgo. Donde no quieres meter un centavo son aquellas en donde vas a perder tu dinero porque no son lo que te prometieron o no te están vendiendo lo que se supone que te iban a vender. Las red flags o las banderas rojas, que ya lo hemos dicho, pues están cuando te dan por encima del rendimiento habitual, ¿no? Esa es una. Es donde ahí sí mejor ni le muevas. Claro, empieza a sospechar. Yo diría cuando alguien empieza a sospechar cosas muy bonitas, muy padres, muy difíciles de creer. Si son difíciles de creer, pues no te las creas. O sea, realmente crear dinero tiene un alto nivel de dificultad. Que alguien llegue y te diga, oye, yo te puedo generar tanto por ciento, bla, 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 inmediatamente cuestiónalo. No digo es un no definitivo, pero inmediatamente sospecha, inmediatamente cuestiónalo, inmediatamente. ¿Cuál muere el comercial ese que acércate a quien más personas? Confianza le pesa, ¿no? Mucho ojo, cuate. Mucho ojo, porque entonces si uno se mete ahí y uno se empieza a meter y lo empiezan a envolver y luego también se metió el primo y luego también se metió, hay mucha presión social detrás de todas estas cadenitas o sistemitas que han caído. Y es como llega, ¿no? Digo, hemos tenido casos que AJP, que de inversiones de otras y otras y otras. Y esa es la forma en la que enganchan con algún ser, un familiar cercano a alguien que sí le fue bien, te dice, no, es que a mí me está yendo muy bien, y de ahí se hace la cadenita y adiós el dinero. Robert Cialdini, uno de los autores que más me gusta, él habla sobre la influencia, cómo influenciar a otras personas, y él, una de sus frases que se me acaban grabadas es: convence y te convencerás. Una vez que tú ya estás metido en eso, no te queda más que convencer a la otra persona, porque no convencer a la otra persona significa que tú no crees en lo que estás metido, y entonces, ¿por qué fregado estás metido en eso? Entonces tienes como que esa necesidad de convencer a otros del error que tú estás ya cometiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Correcto. Mi estimado, ¿dónde pueden consultar más datos contigo? ¿Cuáles son tus redes? Las redes obviamente de Firmware para estar pendiente y sobre todo pues también haya un feedback, una retroalimentación, ¿no? Con los radioescuchas para este tipo de temas que creo yo es muy importante, y obviamente el dinero, pues el dinero es sagrado, ¿no? Claro, es correcto, y este es uno de los tópicos dentro de las finanzas que a mí más me gusta, este tema de inversiones. Yo he hecho buenas inversiones, he hecho malas inversiones también a lo largo del tiempo, pero es un tópico que conozco suficientemente bien como para poder sentarme a platicar con alguien. Entonces nos pueden encontrar en Finware, que es Finware con W, finware.mx/U. Ahí está toda la información que necesitan, incluso están grabados pedacitos de estas presentaciones que tenemos con ustedes y algunas otras que hemos hecho en otros lados. Finware.mx/U. Y ahí, bueno, pues usted puede consultar desde lo más básico hasta lo más complejo, porque créame que a veces tenemos que bajarle decibeles de IQ al buen Fernando para aterrizar el tema y entender algunas cosas también en un lenguaje más coloquial, pero de que sabe el buen Fernando. Gracias, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Pues ahí estamos, hay que invertir y pues bajo el entendimiento de que pues se arriesga, ¿no? Siempre, es el riesgo, pero es parte de, no nada más dejarlo ahí guardadito y que se deprecie, ya lo escuchó. No todo es gratis, todo tiene un riesgo, pero hay que saber qué riesgo es y cómo navegar ese riesgo. Y saber analizar ahí los datos que hay para evitar los riesgos en la medida de lo posible, que sean los menos. Pero bueno, gracias Fernando Miramontes. Gracias a ustedes.